personaje bíblico de hoy se llama el profeta Elí. Este personaje bíblico nos muestra un hombre con un gran ministerio entregado por Dios, mismo que en alguna forma él desempeñó muy bien, pero cometió un error muy grave delante de Dios y fue que no tuvo capacidad para corregir a sus hijos y tampoco tuvo el valor para sacarlos del ministerio donde estaban en desobediencia y en deshonra a Dios. Pasó el tiempo y la sentencia de Dios llegó a él, pero ya era demasiado viejo y cuando dicha sentencia fue real, estando sentado en una silla de la impresión por la mala noticia, se fue para atrás y murió. Definiremos entonces al profeta Elí desde dos ópticas, la primera según las escrituras y la segunda según nuestro criterio humano. Primero, según el criterio bíblico, Elí fue el segundo sacerdote y juez de Israel, de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, sucesor de Sansón, predecesor y mentor del profeta Samuel. Su nombre significa Yahvé es alto. El sumo sacerdote de Israel era el más alto dignatario religioso del antiguo Israel y toda designación con ese respecto provenía específicamente de Dios. Y ya que hablo de los sumos sacerdotes, para tener la información completa, debemos saber que en el Antiguo Testamento vemos dos sumos sacerdotes. El primero fue Aarón y el segundo Elí. Y en el Nuevo Testamento solo se menciona como sumo sacerdote a Jesús. Según el criterio humano, Elí fue el típico ejemplo de un cristiano al servicio de Dios permisivo y alcahueta con sus hijos, cosa que al fin y al cabo se respalda en la misma palabra de Dios con un tremendo castigo. En esta ocasión nos enfocaremos al desempeño del profeta Elí como padre de familia, pero antes veremos rápidamente los aspectos positivos de este pasaje. Número 1. Fue juez de Israel durante 40 años. Número 2. Aseguró la bendición de Dios a Ana, esposa de Elcana y madre de Samuel. Esto lo encontramos en Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Número 3. Fue un gran mentor, consejero, maestro y guía para Samuel, el gran juez de Israel. Número 4. Al final del camino y pese a su vejez, aceptó humildemente la voluntad de Dios para con él y sus hijos, la cual fue revelada por el profeta Samuel y no era nada alentadora. Primera de Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí fue donde le fue revelado que tanto él como sus hijos morirían y que Dios levantaría otro profeta. Vamos a ver un poquito sobre los hijos de Elí según la cita bíblica en Samuel 2:12 al 36. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En estos pasajes podemos ver un gran irrespeto o un irrespeto total a las normas establecidas por Dios con respecto a las ofrendas. Vamos a ver el papel del profeta Elí como padre de familia y como líder espiritual. Elí fracasó en su liderazgo espiritual respecto a la educación de sus hijos porque no tuvo capacidad para instruirlos. Como lo mencioné anteriormente, fue un padre pasivo
y alcahueta. Llamaba la atención a sus hijos con liviandad. Está claro que era débil, flojo, demasiado indulgente. Al parecer no tenía conciencia de lo delicado que representaba su pasividad paternal, siendo él un hombre que estaba en un cargo tan importante al servicio de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Elí desempeñaba un ministerio tan importante si al fin estaba fallando de tal manera? Yo tengo una respuesta para esta pregunta para el día de ayer, en aquel entonces y para el día de hoy. En este mundo nadie es perfecto y muchos son usados con grandes dones y ministerios, siendo el poder de Dios el que se manifiesta a través de cada uno de ellos. Algunos son muy fieles, otros son farsantes, otros hipócritas, otros y los muy pocos son íntegros delante de Dios, pero eso no quiere decir que sean perfectos. La Biblia nos enseña largamente sobre los falsos profetas y nos enseña a identificarlos. Eso se ve generalmente en Apocalipsis. Y con respecto al respaldo de Dios en todo lo que Él quiere que se manifieste, como por ejemplo la enseñanza de la palabra de Dios, sanidad, el ministerio de adoración, etc. Hay un pasaje bíblico que nos demuestra este respaldo, pero que a la vez nos demuestra que esto trae consecuencias. Lo encontramos en Mateo 7, 22, 23. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en este pasaje se está demostrando claramente que Dios respalda los ministerios que nos da, pero si no los estamos haciendo en integridad, Él nos va a pedir cuentas. Elí cometió el error de honrar más a sus hijos que a Dios. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Los hijos de Elí fueron Ofni y Fines, quienes ejercían el servicio de sacerdotes en el templo, pero ellos no honraban a Dios ni les importaban los compromisos con Él. Cometían fornicación con las mujeres que estaban a la puerta del templo y lamentablemente todo esto era del conocimiento de Elí. Él se daba cuenta de eso. Sin embargo, de hablarles con suavidad no pasaba. Como resultado, Dios les reveló que interrumpiría su servicio sacerdotal y levantaría a otro que lo reemplazaría. Promesa que llevaba implícita la muerte de sus hijos y la suya propia, además de otras advertencias que también se cumplieron fielmente y que vamos a ver luego. Nosotros, como hijos y servidores de Dios, tenemos que poner en orden nuestra casa, ya que debemos honrar la presencia de Dios en ella. O sea, no solo en nuestra casa espiritual, sino también en nuestra casa física. Actualmente está de moda que algunos jóvenes lleven sus novias a fornicar en las casas de sus padres, y lo más doloroso es que algunos padres que dicen llamarse hijos de Dios y que hasta sirven en los altares son cómplices de que bajo sus techos, donde se debería honrar la presencia de Dios, se lleven a cabo prácticas de inmoralidad sexual como la fornicación, el homosexualismo, el consumo de alcohol, etc. Algunos padres no reprenden a sus hijos porque les temen, tienen miedo de que se ofendan o que decidan irse de sus casas. Entonces hacen como Elí, les llaman la atención a sus hijos con liviandad, pero no actúan como Dios quiere que se haga. Pero esto desagrada a Dios en gran manera y el castigo es muy severo para ambas partes. Como lo mencioné anteriormente, la permisibilidad de Elí con respecto al pecado de sus hijos le costó la muerte. Es deber nuestro estorbarle a nuestros hijos, y Elí no les estorbaba, sino que los trataba con liviandad. Primera de Samuel 3:13, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya estamos en los días donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo.
incurrir en este pecado tiene una severa sentencia de parte de Dios, y lo podemos ver en Isaías 5, 20 al 25. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Recuerden que Elí tuvo que ver la muerte de sus hijos por no corregirlos y por no honrar a Dios. En este pasaje podemos ver de nuevo que el disgusto de Dios no se queda quieto. Él usa un castigo en contra de esto. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres. O sea, cadáver tiene que ver con muerte. Ya hablamos de que Dios trae muerte. Fueron arrojados en medio de las calles. Sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, las consecuencias de la permisibilidad y el ser alcahueta de los padres a los hijos son las siguientes. Cuando no actuamos duramente con ellos, cuando irrespetan y deshonran no solo a Dios sino a nosotros mismos, estamos firmando un contrato para verlos caer en el abismo. Estamos siendo cómplices de su muerte, no solo espiritual sino física. Los padres no podemos llevar el pecado de nuestros hijos, dice la palabra de Dios, y darle cuenta a Dios por ello. Nosotros no podemos llevar el pecado de nuestros hijos ni darle cuenta a Dios por los pecados de ellos. Cuando son mayores de edad, ellos son responsables de sus propios actos, y cuando crecen ellos deciden qué camino tomar. Pero mientras vivan bajo nuestro techo, tenemos que poner orden dentro de nuestras casas. Es el deber nuestro como padres poner orden dentro de nuestras casas. Entonces, para terminando, las consecuencias de esta liviandad para corregir todo el asunto son muerte física y espiritual. Cuando nos aliamos con ellos, estamos empujándolos al precipicio y con nuestros propios ojos los veremos caer. No podemos aliarnos con los pecados de nuestros hijos. Claramente la palabra de Dios dice que no hagamos alianza con ellos, y se refiere a todo aquello que es abominable ante los ojos de Dios. 98 años tenía Elí. Samuel 4, 12, 22. 98 años tenía Elí y estaba ciego cuando llegó el mensajero a Silo con malas noticias. Pero el mensaje fue dado a la ciudad. Sin embargo, el clamor de la gente despertó su curiosidad. El mensajero da las 4 noticias en orden de importancia. Israel huyó, mataron a muchos, tus 2 hijos han muerto y el arca ha sido capturada por el enemigo. Al escuchar estas noticias, Elí entra en estado de shock y cae de su silla, rompiéndose el cuello y muriendo. Así terminó la historia de nuestro personaje bíblico Elí. Espero que esta enseñanza les haya calado en sus corazones, que podamos aprender de ella, y si Dios quiere nos vemos la próxima.